Bienvenidos una vez más a Terror Paranormal. En esta ocasión les traigo un relato titulado El Cerro, enviado por Ramsés, adaptado por Yoscar Maldonado. Hola, reciban un cordial saludo. Soy un fiel seguidor de su canal y quisiera compartir una experiencia que me pasó hace unos años atrás. Empieza así. Soy originario de Tecomatlán, Puebla. Sucedió cuando tenía 15 años. Mi tía, hermana de mi madre, tiene 2 hijos hombres. Mi primo el mayor tenía 17, su hermano 16 y yo 15. Siempre nos juntábamos con varios chicos del pueblo. El grupo llegó a estar compuesto por unos 16 muchachos. Algunos tenían la misma edad de nosotros y otros eran un poco más grandes. A veces jugábamos fútbol o hacíamos otras actividades, pero ya casi no teníamos con qué divertirnos ya que se estaban terminando las opciones. Cierto día, a uno de ellos se les ocurrió la idea de ir al cerro de noche a tronar cohetes o explorar lugares nuevos. A todos nos agradó la idea y decidimos llevarla a cabo. Como ya había mencionado antes, éramos unos 16 chamacos. Aparte llevábamos como 20 perros. Así que nos sentíamos protegidos de alguna manera. Nos íbamos como a las 5 de la tarde mis 2 primos y yo junto con los demás. Como el pueblo es muy tranquilo, es muy raro que pasen o reporten casos de delincuencia o algo que le quite la tranquilidad a aquel sitio. Bueno, al menos tenía esa idea en aquel tiempo, así que por eso podíamos estar a altas horas de la noche afuera como si nada. Pero volviendo al tema, nos íbamos a las 5 p.m. y nos dirigimos hacia el cerro. Ya una vez terminando de subir eran como las 8 p.m. Así que una vez llegando a la cima empezó nuestra diversión. Prendimos varios cohetes, y esto lo hacíamos para evitar meternos en problemas con la gente. Hasta que una noche pasó algo que nos asustó bastante a todos. A pesar de ir varios y con bastantes perros, era noche de luna llena como las 10 p.m. Después de terminar nuestra diversión, emprendimos nuestro regreso a casa y mientras íbamos descendiendo, vimos a lo lejos un bulto negro. No le dimos importancia, porque pensamos que era basura. Pero después de unos minutos lo vimos de cerca, y luego más y más cerca. Cosa que nos preocupó, porque ya todos nos habíamos dado cuenta de eso. Así que aventamos a los perros a ese bulto y no lo van a creer. Pero no llegaron ni a la mitad y se regresaron. Comenzaron a ladrar ferozmente. Les volvimos a dar la orden de que se aventaran a ese bulto, pero a mitad de camino se regresaban chillando y con la cola entre las patas. En ese momento nos dimos cuenta de que no era normal eso y tratamos de bajar lo más rápido que se pudiera. Luego de eso, cada quien se fue a su respectiva casa. Pasaron unos días y nadie volvió a subir al cerro, ya que no encontrábamos explicación alguna. Algún tiempo después, algunos muchachos y nosotros queríamos hacer de nuevo lo mismo de ir a prender cohetes al cerro, pues al parecer el susto ya se nos había bajado. Y es que cuando uno es adolescente no mide las consecuencias de sus actos. Algunos se quisieron y algunos no, ya que se habían quedado un poco espantados, así que seríamos acaso unos 10 muchachos. Durante 2 semanas llevábamos a cabo nuestra diversión. Parecía que lo del bulto solo había sido un pequeño susto. Todo marchaba con normalidad. No había nada fuera de lo común hasta que un día, o mejor dicho una noche, ocurrió la verdadera experiencia terrorífica para nosotros. Me acuerdo que en ese día la rutina fue normal. Ya en la tarde nos fuimos mis primos y yo junto a los demás a eso de las 4 p.m., sin saber que esa misma noche el destino nos tendría algo guardado. Ya cuando llegamos al cerro, subimos pero en otra parte, para evitar pasar donde nos ocurrió lo del bulto aquella noche. Pues bien, una vez terminado de hacer lo que hacíamos y al ver que ya no habían cohetes para quemar, decidimos buscar otro lugar donde bajar, sin saber cómo. En la parte que bajamos nos encontramos una cueva, y nuestra curiosidad pudo más que nuestro miedo. Decidimos entrar. Pudimos ver que era un camino oscuro y que habían antorchas más adelante. Seguimos avanzando y vimos que había un altar.
En las paredes habían signos satánicos, gallinas despedazadas y partes del cuerpo humano de muchas personas. Todo eso era de que hacían sacrificios sin duda. De repente se sintió un frío bastante intenso, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. Así que decidimos salir corriendo de allí, y cuando nos íbamos alejando se escuchó una carcajada siniestra. El simple hecho de recordarla me causa mucho miedo. Algo me hizo voltear a ver y me llevé un susto enorme. Vi a un gran hombre con cuernos y patas de animal observándonos de manera fija. Sus ojos eran rojos, y no solo lo vi yo, también los demás lo vieron en cuanto notaron mi reacción. Los perros que nos acompañaban salieron disparados dejándonos solos. Acto seguido nosotros hicimos lo mismo. Empezamos a correr despavoridos. Después de haber salido de la cueva corrimos como pudimos, tratando de esquivar los árboles que había en nuestro camino. Después de tanto correr sin aliento nos detuvimos a descansar un poco. Uno de los muchachos estaba hablando de lo que pasó diciendo: lo que más me asustó de esa cosa fueron sus... Maldita sea, ahí está ese bulto otra vez. Y en efecto, a escasos metros estaba el mismo bulto que habíamos visto tiempo atrás, solo que esta vez vimos cómo flotaba e iba acercándose. Aunque de nuevo era noche de luna llena, estaba algo oscuro por la espesa vegetación. Corríamos otra vez y por lo que vimos se detuvo, y cuando lo hizo fue agarrando forma. Nuestro miedo se hizo más grande cuando vimos que era la misma criatura con cuernos que habíamos visto antes. Sin pensarlo corrimos y no nos detuvimos por nada. De repente mi pie se me fue en un hoyo por lo que esto hizo que me cayera. No podía sacarlo. Todos los demás corrieron sin detenerse dejándome a mi suerte hasta que dejé de escucharlos. En la desesperación logré sacar mi pie pero ya no tenía fuerzas para correr. Así que decidí ir caminando tratando de hacer el menos ruido posible. No se escuchaba nada. Todo estaba muy silencioso, ni siquiera los insectos hacían ruido. Ese silencio me estaba enloqueciendo, ya que ahora me encontraba solo en un cerro de noche. No sé qué me aterraba más, si estar solo o el silencio que había. Me encontraba en medio de la nada, y creo que si trataba de pedir ayuda nadie me escucharía. Lo único que me hacía compañía era la luna llena. Me sentía demasiado solo. Esa sensación de soledad se esfumó cuando escuché pasos a no más de 5 metros detrás de mí. Empecé a sudar frío, pues esa criatura de ojos rojos me estaba acechando. Empecé a correr sin rumbo. No sabía por dónde iba, pues sentía que iba de subida, en vez de sentir que iba descendiendo. Yo seguí corriendo. No había nada alrededor y delante de mí solo veía más y más vegetación. No supe cómo, pero dejé de correr pues se me había acabado el camino. Por lo que pude ver había llegado a una parte alta del cerro, y abajo había un precipicio y aún más abajo cruzaba un arroyo. Lo sé porque ya había visto antes ese lugar de día. Aparte se escuchaba la corriente que llevaba al agua. Quería regresar pero al intentarlo, se escuchaban pasos en la vegetación acercándose, así que regresé a la orilla del cerro. Y no me importó si caía en el arroyo o en los árboles que habían en la orilla. Antes de llegar al arroyo, traté de buscar una parte donde pudiera bajar, ya que sí estaba muy inclinada esa parte. Parecía pared. Traté de buscar otra parte donde no estuviera muy empinado, y para mi mala suerte no encontré nada. Así que empecé a bajar con mucho cuidado, pues esa parte del cerro estaba muy empinada la bajada. Después de mucho bajar volví a escuchar esas carcajadas espeluznantes de antes. En mi desesperación aceleré mi bajada, pero un paso en falso casi me cuesta la vida, pues resbalé y no sé a cuántos metros de altura me caí. Lo que amortiguó la caída fueron los pocos árboles que ahí habían. Sentí y escuché cómo mi cuerpo quebraba las ramas. Creo que algunas tenían espinas porque al caer al piso sentí sangre en mis manos, en mi brazo derecho y en el muslo. También me di un golpe en la cabeza, pues un poco más arriba de la ceja sentí como escurría sangre. Eso no me hizo más lento, pues la adrenalina me cegaba un poco el dolor. Después que me levanté seguí corriendo sin parar. Buscaba con desesperación encontrarme a alguien que me ayudara, pero nunca pasó. Luego de correr mucho, y ya con el pecho ardiendo, me vi a lo lejos unas luces del pueblo.
Logré caminar un poco más tranquilo luego de eso. Llegué a una casa donde estaba un señor vendiendo tacos y algunas otras cosas. Él me vio y me dijo: "Pásale que todavía tenemos comida". La calle estaba muy oscura, así que cuando me acerqué a la brillante luz dentro de su casa, pude observar que iba golpeado y ensangrentado. Él y su esposa me atendieron. Yo estaba muy agitado y bastante espantado por lo que viví, y cuando me calmé, les conté todo lo que me había pasado. Me calentaron un poco de comida y después de platicar me dijeron que había llegado al pueblo vecino. Yo estaba sorprendido de haber dado hasta ese lugar. En la conversación extensa que tuve con el señor me dijo que antes de casarse vivía en el pueblo de donde soy, pero que al casarse se tuvo que ir a vivir al pueblo de su esposa. Así que después de cenar agradecí la hospitalidad. Me estaba despidiendo y su esposa le dijo al señor: "Llévalo hasta su casa". Yo le decía que no se molestaran, pero ellos insistieron. Acepté porque no quería seguir experimentando aquello que me pasó, o no quería toparme a esa cosa que me acechaba. Para no alargar más este relato, en resumidas cuentas, me llevó en su carro el señor hasta mi casa y yo no dejaba de agradecerle. Después de bajarme le di las gracias y él se marchó. Les conté a mis padres lo que me pasó y lógicamente me llevé un buen regaño. Y la verdad tuve que ir a terapia a la Ciudad de México, pues emocionalmente estaba muy dañado. Desde ese día ya no hemos vuelto a ir al cerro de noche por lógicas razones. Aunque ya pasaron años de aquella experiencia, todavía no me explico cómo no me maté aquella noche. Y más por la altura que caí, que sin duda no hubiera salido vivo de no haber sido por aquellos árboles. Fue una experiencia bastante aterradora para mí. Se la llegué a contar a algunas personas, pero no me creyeron. Incluso algunos me llamaron loco. Gracias por escucharme. Y entiendo si ustedes tampoco me creen. Saludos, buenas noches y que estén bien. El cerro. Si te gustó este contenido, suscríbete, dale like y activa la campanita para recibir notificaciones cuando suba un video nuevo. Gracias por tu atención.